en honor a ustedes que llegaron a la hora, pues vamos a dar inicio a esta conferencia. Les quiero presentar a Gabriel Torres Puga, a quien conozco ya desde hace varios años, y yo alguna vez le dije, cuando venía chiquillo aquí, que iba a triunfar en el terreno de la historia, y ahora está con nosotros dándonos una conferencia. Entonces pues me da mucho gusto tenerte aquí como conferenciante. Gabriel es doctor en Historia por el Colegio de México, es profesor investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y profesor de asignatura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador nacional y autor de los libros Los últimos años de la Inquisición en Nueva España, México, 2004, publicado por Miguel Ángel Porrúa y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Otro libro, Opinión Pública y Censura en Nueva España, 30 años de imposible silencio, 1765-1795, publicado, está en prensa, ¿verdad? El de Opinión Pública. Ah, no, ya, entonces publicado por el Colegio de México. Del 2010. Y autor de varios artículos y capítulos de libros relacionados con Inquisición en el mundo hispanoamericano e historia cultural y política 1750-1820. Muchas gracias, Gabriel, por estar con nosotros. Al contrario, Manuel. Con no yo. Con los dos. Bueno, pues muchas gracias. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Muchas gracias, Manuel, por la presentación. Me alegra mucho estar aquí, le agradezco mucho al Centro de Estudios el haberme invitado, a quienes participaron en la organización de todo este coloquio. Voy a conversar en esta hora que tenemos sobre un tema que me gusta particularmente, al que le he dedicado ya varios años de investigación y que tiene que ver con algo que creo que nos inquieta a todos, no solo como historiadores, sino también pues como ciudadanos, como habitantes de esta República de las Letras, si es que tal cosa existe. Ya lo discutiremos. Tiene que ver con la información y tiene que ver con la censura, y en última instancia tiene también que ver con la opinión pública. Ya lo veremos. Hasta hace poco, les voy a poner aquí un primer ejemplo, a ver si funciona esto. A ver, ¿a dónde tengo que apuntar? No, esto no. Yo creo que no funciona. Es con estos, ¿no? Con las flechas, ¿no? ¿Fuiste tú o fui yo? Uy, ahí. ¿Y cómo regreso? ¿Con este? No está regresando. No regresa. Si podemos regresar al primero, no. Pero entonces, ¿cómo lo puedo? A ver. No. A ver con este. ¿Fui yo o fuiste tú? Bueno, a ver, vamos a ver si funciona ese sistema y si no, bueno, aquí me apoyarán. Hasta hace poco teníamos una idea bastante simple de lo que era la historia de la información y de la censura. Y más o menos funcionaba, pues, un grabado como este que estoy presentando aquí, que es un grabado francés de Granville en tiempos del gobierno de Luis Felipe de Orleans, después de la Revolución de 1830, donde el autor hacía este pequeño grabado para recordar o demostrar los peligros de la censura o los peligros que corría la libertad de prensa con el renacimiento de la censura. Después de muchos años de haber luchado contra la censura oficial de tiempos de Carlos X, volvía a estar el fantasma de la censura después de una revolución democrática. Y entonces, este pequeño grabado, en cierto modo, ilustra lo que más o menos hace tiempo teníamos claro que podía significar la lucha cotidiana entre la prensa y la censura. Es decir, la opinión pública estaba en la prensa y en la prensa periódica muy particularmente, en los lugares donde se hacían los periódicos, y
el enemigo o el principal opositor a esa libertad de imprenta, pues era un gobierno temeroso de la crítica, un gobierno temeroso de la opinión pública. Entonces, en una caricatura como esta, pues queda más o menos claro cómo ese enfrentamiento entre los periódicos y el gobierno. Sin embargo, hoy sabemos que las cosas se han complicado demasiado y ya no nos sirven este tipo de esquemas. No solo porque se conquistó en cierto modo la libertad de opinión pública y la libertad de imprenta y la libertad en general de expresión en todos sus sentidos, sino también porque a pesar de esa libertad de expresión, hoy sabemos que subsisten ciertas formas de censura, pero también existen muchísimos otros medios de comunicación más allá de los periódicos. O sea, cuando hablamos hoy de información y de censura, hablamos en realidad de algo mucho más complejo. Incluso hay quien dice que la censura puede no existir y no importa. Es más importante el control de la información que la censura de la información, por ejemplo. Y que a lo mejor, si pasamos a la... Espera, no, déjame ver si puedo hacerlo con esto mismo. Incluso hay quien dice que hoy en día vivimos en una especie de sociedad con un exceso de información, donde no solamente subsisten los viejos métodos informativos como los periódicos que siguen vendiéndose y llenando los puestos de periódicos tradicionales que conocemos, junto con revistas y junto con montones de publicaciones en papel, y al mismo tiempo existen todas estas redes de información distintas, novedosas, que hace 20 años no existían y que hoy son parte de nuestra vida cotidiana. Y esto tal vez ha hecho que algunos autores incluso lleguen a pensar que vivimos en un exceso, en un mundo con exceso de información, con sobredosis de información, con crisis ocasionada por este exceso de información, y al mismo tiempo hay quien hasta cierto punto piense que esto también ha llevado a crearnos la ilusión de ser una sociedad muy bien informada. Es decir, ¿hasta qué punto también ese exceso de información que tenemos hoy en día o ese aparente exceso de información nos lleva realmente a ser seres más informados, ¿no? Se me ocurrió poner también una caricatura, digamos, para recordar que hoy, cuando hablamos de censura y comunicación, pensamos en algo muy distinto. Ya no nos imaginaríamos a unos censores llegando con tijeras o martillos a destruir unas imprentas de periódico, sino que pensamos más bien en esto, en cómo hay intentos, digamos, y no solo del gobierno, sino de distintos sectores, por tratar de controlar la información o por confundir también al propio receptor de información con, pues, elementos diversos, ¿no? Consumismo, escándalos, etcétera. Pueden ser también elementos distractores de los individuos, de los temas que probablemente podríamos considerar que son verdaderamente importantes para la sociedad. Pero esto de los temas verdaderamente importantes también en sí mismo es una cuestión que merece ser discutida. Entonces, si queremos hacer hoy una historia de la información, me parece que tenemos que entender también cuándo empieza a surgir esto que llamamos información. Y al respecto hay muchos estudios, libros, investigaciones más o menos recientes que han llamado la atención sobre algo, sobre una historia que también vale la pena poner atención. Ya no podemos hacer solamente la historia del periodismo. Durante mucho tiempo, eso era en buena medida la historia de la información, la historia de la prensa periódica. Y hoy, quizá también por esta diversidad con la que vivimos, empezamos a prestar atención a otras formas de comunicación y de información que siempre han estado presentes a lo largo del tiempo. Y en este sentido, han surgido varios libros, puedo mencionar a varios autores. Robert Darnton quizá es uno de los más conocidos, pero hay muchos más. Pienso, por ejemplo, en el libro de Andrew Pettegree, que es un libro bastante reciente, que se llama El nacimiento de las noticias, que hace, al momento de hacer un esfuerzo de síntesis, una reflexión sobre cuándo empezaron a surgir esta idea de que había información que valía la pena que se conociera en una esfera más amplia.
¿En qué momento los gobiernos sintieron que tenían que comunicar la información? Y evidentemente esto está vinculado con la historia de la prensa directamente, pero no solamente con la historia de la prensa. Está vinculado también con cambios políticos que se van dando en el siglo XVI y con una historia, digamos, que no necesariamente lleva a la historia de la prensa periódica, sino que puede llevar también a una historia de transformaciones culturales y políticas, como me parece que pues se va viendo. Aquí les puse solamente algunos de los temas que se relacionan con las discusiones historiográficas que hoy están más o menos vigentes en relación con la información. Es decir, historia de la imprenta, historia del libro, historia de la información oficial, cómo se va construyendo esta idea, historia de la política, historia de la censura, y la historia del periodismo sería solamente una de todas estas formas de hacer historia. Bueno, entonces, tiene que ver efectivamente, entonces, cualquier reflexión que se haga en a este respecto, con el desarrollo o con la fuerza misma de la imprenta y con la capacidad que tuvo la imprenta desde sus inicios para generar polémicas y para demostrar que había efectivamente una posibilidad ahora sí pude regresar, que era lo que no quería. Ahí está. Una capacidad intrínseca, digamos, de comunicar de manera mucho más efectiva nociones políticas a distintos grupos, sectores, y aún transmitirla fuera de los lugares donde se había producido. Les pongo un ejemplo muy básico, muy conocido, muy sobre, digamos, esta fuerza política del impreso, ¿no? Es el texto, el impreso conocido del propio Martín Lutero en el siglo XVI, que no solamente con el poder de la imprenta, sino con el poder del grabado, ¿no? Algo nuevo realmente, porque los grabados estaban alcanzando una capacidad, digamos, de definición mucho mayor que la que habían tenido los primeros impresos. Lo que logró hacer Lutero con este tipo de impresos, en particular, que es bastante conocido, que es el Cristo pasional, o el Passionate Christi, como se conoce, lo que muestra la pasión de Cristo de Lutero es precisamente un efecto propagandístico. Con este texto, Lutero trataba de llegar a un público relativamente amplio, con un mensaje bastante directo. Todo lo que había hecho Jesucristo, que es lo que se ponía de un lado, era exactamente lo contrario a lo que la iglesia del momento hacía. Si Jesucristo, como aparece aquí, está corriendo a los mercaderes del templo, ¿no? En el otro lado, digamos, del libelo, porque este era un pequeño folleto, estaba el Papa recibiendo pues todos los diezmos y los dineros de los fieles, ¿no? Es decir, exactamente lo contrario. La acusación de Lutero era la acusación de la simonía que hacía la iglesia al comerciar con los bienes espirituales. Bueno, más allá del contenido intrínseco de este tipo de libelos, lo que me interesa aquí destacar es la forma. Era una forma novedosa. Era una manera nueva de hacer política, muy efectiva, y tan efectiva que empezó a verse que la censura de impresos era necesaria para poder combatirlos. Es decir, el mundo católico reaccionó ante la amenaza del cisma luterano, primero que nada con prohibiciones. Después también con escritos, pero primero con prohibiciones. De modo que la censura, digamos, está muy vinculada a la percepción, digamos, del peligro potencial que pueden tener ciertos escritos, y ciertos escritos divulgados por la prensa. O sea, la prensa va muy relacionada, el desarrollo de la prensa va muy desarrollado también, muy vinculado también con el desarrollo de la propia censura, ¿no? Esto que les pongo aquí es un ejemplo de un texto, de un libro censurado, es un libro de Erasmo,
con una censura, digamos, no completa, sino solamente en ciertos pasajes, para que, digamos, más o menos como para ilustrar lo que podía ser una censura de ciertos párrafos o textos debatibles antes de que fuera completamente censurado, por cierto, ¿no? Hay muchas gradaciones y hubo distintas gradaciones de censura. Ahora, en un extremo mayor, Erasmo llegó a ser prohibido por completo y después incluso sus imágenes o sus menciones serían tachadas. Esto no es de un libro de Erasmo, es de un libro distinto, de otro autor, pero las menciones a Erasmo se ordena que sean tachadas por completo y entonces, cumpliendo los edictos de prohibición, pues los encargados de la biblioteca donde estaba este libro, pues se tacharon los textos y tacharon también la imagen de Erasmo, ¿no? Bueno, estos ejemplos que a veces encontramos en los libros de censura son muy impactantes, impresionan mucho visualmente y nos recuerdan que la censura existía evidentemente en los siglos XVI, XVII, XVIII, que son de los siglos de los que voy a hablar en esta charla, y que la censura efectivamente dificultaba la transmisión libre de opiniones a través de la imprenta. Sin embargo, a pesar de que esto es evidente, deberíamos empezar a cuestionarnos también cómo hacía la gente de aquella época para lidiar con esta censura. Estamos acostumbrados, en parte porque la historia así lo mostraba, a pensar que el desarrollo de la prensa y de los espacios públicos de opinión, como los que se dieron en Holanda, en Francia, en Inglaterra, no tuvieron un equivalente en España, no tuvieron un equivalente en el mundo católico más ortodoxo, y desde luego no lo tuvieron en el mundo americano. Hoy creo que las cosas van cambiando y los estudios particulares sobre el mundo hispanoamericano han ido mostrando poco a poco que, sin negar la existencia de la censura, es posible tratar de entender cómo se las ingeniaba la gente para enterarse de ciertas cosas a pesar de la censura. Y en este sentido, este juego de la prensa con la censura es un primer acercamiento. Habría que pensar qué se podía saber a pesar de la censura, ¿no? Y por esto eran estos ejemplos que me llevaban también a recordar que a pesar de esto, hubo una construcción o un intento, digamos, de construcción oficial, de un discurso oficial, que necesariamente informaba a pesar de que limitaba esa información o controlaba esa información. Es decir, junto a la censura, hay también, o hubo también la necesidad de dar a conocer cierta información necesaria, digamos, mínima para, por parte, digamos, de esa autoridad que podía, por otro lado, estar combatiendo o censurando de una manera tan evidente. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en la censura, no solamente tendríamos que pensar en esta imagen tan clara de tachar libros o prohibirlos, sino también en cómo los discursos mismos van modificando o alterando o dando a conocer información parcial para tratar de defender un punto específico. En ese sentido, se podría decir que Lutero sí es conocido también en el mundo hispánico a través de textos que cumplen, digamos, con la misión principal, que es la de combatirlo, denostarlo y demás. Pero dentro de esa denostación o ese combate es necesario dar también información. Es importante crear una base de información que se considere verídica, ¿no? Verídica y aceptable. Entonces, digamos que aquí puse un ejemplo que es el Tratado del Purgatorio contra Lutero y otros herejes, en fin, un texto antiluterano, pero que da también mucha información sobre el sujeto en cuestión. Eran textos en cierto modo polémicos porque incluían parte de lo que aquellos que eran combatidos habían escrito y que se les recuperaba en forma, digamos, de diálogos o de escritos contrarios, pero
había necesariamente un mínimo de información contenida en ellos. Entonces, esto es un fenómeno que se puede ver desde el siglo XVI, pero que lo vamos a ver en el siglo XVII y en el XVIII también. En el XVIII, por ejemplo, en medio de la Ilustración, es muy frecuente encontrar textos antiilustrados que recuperan parte de lo que los autores ilustrados estaban escribiendo. Dije ilustrados, perdón, más bien antifilosóficos. Muchos textos, por ejemplo, contra Voltaire o contra Rousseau, pero que glosaban o citaban partes de Voltaire y partes de Rousseau para después combatirlos. De ese modo se puede decir que a pesar de que existe la censura y las prohibiciones, hay unos ciertos canales que hacen que la imprenta pues tenga que dar a conocer ciertas noticias, porque no es posible mantenerse o jugar con que se está al margen de lo que está pasando en el resto del mundo. Si vemos, por ejemplo, un bando, ¿no?, pasa un poco lo mismo. Los bandos son el camino quizá más tradicional de comunicación de información. Nadie podría negar que esto es un bando oficial dado a conocer por un virrey en tiempos de... es en medio de la guerra entre España e Inglaterra en relación con la independencia de los Estados Unidos. Y bueno, esto es evidentemente un bando oficial. Don Martín de Mayorga es el virrey de México y da a conocer este bando. Pero lo que me interesa es que vean el párrafo con el que comienza. Ahí está. Ay, Dios. Sí, pero es que esto hace lo que... Créanme que lo intento, pero es que... Ahí está. Ahí, ya, perdón. Bueno, ¿no? Comienza este bando diciendo lo siguiente: quiere el rey que no se oculten a sus fieles amados vasallos el estado y principales operaciones de la guerra en Europa, para que varias noticias falsas o exageradas que se esparcen en los papeles públicos de Londres, con el fin de sorprender la credulidad de los incautos y alucinar al pueblo de las demás naciones, antes que pueda enterarse de la verdad de los sucesos, no hagan en los ánimos de los habitantes a este reino las fatales impresiones de desaliento que solicitan sus autores, y por tanto tengas entendido lo siguiente. Es decir, ahí viene la información oficial. Y eso precisamente es lo que sigue. La información oficial de la guerra, de cómo están las cosas, de cómo han sido las medidas, cuáles han sido las medidas tomadas por el rey de España, de cómo han sido las batallas libradas últimamente y de qué es lo que se espera. Pero lo interesante es que antes de decirlo, se haga esta pequeña alusión a una información que no debería existir y que sin embargo existe. ¿Por qué? Porque dentro del mundo hispánico, dentro del mundo español, dentro de la monarquía española, la censura funciona para evitar que se publiquen cosas, digamos, dentro, ¿no? Pero no se puede evitar que se publiquen textos o impresos en Inglaterra y que en medio de la guerra logren estos impresos difundirse o llegar al territorio español. Es decir, las guerras son precisamente los momentos que permiten esta presencia de fuentes de información distintas. Y es frecuente pensar que en una Nueva España que aparentemente nunca vivió guerras muy profundas, pues no pasaba esto. Pero resulta que por lo menos en estas guerras que se dieron a nivel atlántico, sí se sintió, es decir, sí hubo momentos en que se filtraba información alternativa. Y esto es precisamente lo que llama la atención de este bando, ¿no? La presencia de fuentes distintas de información a las que el gobierno se ve obligado a responder, ¿no? Lo que supuestamente no existe, pues aquí parece que sí está de alguna manera. En el siglo XVIII ya había, desde principios, una manera, digamos, más estructurada de dar a conocer la información oficial. No solamente por medio de bandos, no solamente por medio de relaciones y de hojas, como se da sobre todo en el siglo XVII, sino ya a través de gacetas, ¿no? La primera Gaceta de México, pues es de 1722, una gaceta que trataba o que comenzaba recordando la conquista de México Tenochtitlan y lo convertía como en la gran celebración de la Nueva España.
Esta gaceta aparecía publicada 200 años después de la conquista de Tenochtitlan, y aunque salió en 1522, decía, bueno, la primera noticia que daba en realidad era la noticia que había ocurrido un año antes, ¿no? En 1721, cuando se habían celebrado los 200 años de la conquista. De modo que son gacetas que no estaban necesariamente actualizadas en el sentido que hoy lo imaginamos, que hacen estos recuentos de noticias, pero poco a poco fueron tratando de cumplir un poco este cometido. La primera gaceta, de hecho, la había hecho un eclesiástico, Ignacio Castorena, que no tenía tanto este oficio como de la actualidad de la noticia. En cambio, el sucesor, que es Francisco Sagún y Arévalo, a ver si aparece por aquí, ya introdujo, digamos, un elemento más novedoso y más acorde con las gacetas que se publicaban en aquella época en Europa, que era la de comunicar avisos o noticias venidas de distintas partes de Nueva España, acomodarlas según por el nombre del lugar del que venían y presentar estos pequeños resúmenes de información de lo que ocurría en distintas partes. Por primera vez intentaba presentar en un pequeño folletito de 8 páginas, pues más o menos una especie de radiografía de lo que estaba pasando en todo el reino. Estas gacetas, por cierto, las publicó el Centro de Estudios Condumex en una edición facsimilar muy bonita, y están 3 volúmenes con las gacetas originales. No sé si todavía queden ejemplares, yo creo que hace mucho que ya no. Pero estaban publicadas por Condumex, entonces, estos 3 volúmenes de gacetas. Bueno, y si seguimos con impresos, llegamos, por ejemplo, al Diario de México, un primer esfuerzo literario un poco distinto, un primer esfuerzo de romper ese monopolio informativo que tenía la Corona, o el empresario que recibía el privilegio de la Corona de tener la Gaceta. Alzate fue el primero en tratar de organizar un periódico con una comunidad de literatos. Fue un fracaso, no duró mucho. Después intentó publicar una Gaceta de Literatura y finalmente acabó publicando textos en la Gaceta de México, que era más o menos, podríamos decir, el periódico, el único periódico y el periódico oficial de Nueva España. Pero es importante llamar la atención porque es también la intención de crear un nuevo público ya con Alzate. Un público, pensaba él, más pequeño, más elitista quizá, pero también más conocedor, más humanista, más científico o más interesado en la ciencia, en las artes, en la literatura. Y hay también en Alzate un primer intento de generar polémicas y discusión y demostrar que hay un público inteligente, culto, que puede discutir sobre distintas cosas en Nueva España. Si vemos otros impresos, como por ejemplo cartas pastorales o sermones, pues podemos recordar también que hay vehículos de información que no son exactamente los que se esperaban o los que se supondrían más adecuados para generar polémicas o opiniones críticas, y sin embargo ocurren en momentos específicos. Cartas pastorales o sermones que supuestamente pues no deberían incluir o no deberían tratar por sí mismos temas de actualidad política, lo hacen en ciertas circunstancias. Sermones publicados en guerras, por ejemplo, o sermones publicados en circunstancias muy específicas como estos que se publicaron en tiempos de la expulsión de los jesuitas. Se podrían contar también, por ejemplo, y ya hablaremos de eso, pues los que se publicaron en el siglo XVII en relación con Palafox. Momentos críticos podían hacer que un sermón pensado precisamente para tiempos quizá de paz o de concordia, en momentos de crisis se convirtieran en textos proclives de opiniones, de discusión y de generación de opiniones. A ver, aquí os voy a poner, esta cosa no creo que no me acabo de, bueno. De cualquier manera, no podemos olvidar que todos estos impresos estaban sujetos pues a
censura y a una censura, digamos, de origen, ¿no? Antes de que cualquier impreso en el mundo hispánico pudiese salir a la luz, tenía que pasar por lo menos por 2 censuras y a veces por 3 censuras. Generalmente los libros, todos los libros publicados tienen en estas primeras páginas esas censuras que recuerdan que pasaban por la censura del gobierno, que pasaban también por la censura eclesiástica, y a veces cuando eran textos de ciertas corporaciones pasaban por la censura de su propia corporación, ¿no? Generalmente ya pasan, claro, como los libros son aprobados y si no, no los tendríamos, cuando las vemos ya publicadas, aparecen como aprobaciones muchas veces, pero son censuras en buena medida. Y si uno revisa, por ejemplo, en el Consejo de Castilla, que muchas eran llevadas allá, las solicitudes, hay expedientes completos de muchísimos impresos rechazados, que no pasaron la censura real por distintos motivos. Con eso se podría hacer también un buen estudio, y son estos campos que se van abriendo de investigación, a todo aquello que se intentó producir y se intentó imprimir y no se consiguió que llegara finalmente a la imprenta. Entonces no podemos olvidar que a pesar de la riqueza de impresos que tenemos en el mundo hispánico y demás, bueno, todo esto pasaba por esa censura previa. Y era tan evidente, digamos, eso, que que había una censura quizá mayor, que era la autocensura, quizá, ¿no? Es decir, muchísimos autores, antes de dar un texto a la censura, pensarían primero si era posible que la pasara o no la pasara. Entonces, esto no lo podemos olvidar porque, pues, finalmente sí limita muchísimo la cuestión de la imprenta. A esto hay que sumar otra cuestión, que es la vigilancia inquisitorial, que en realidad es una vigilancia o una censura a posteriori, ¿no? Entonces no es, y esto no hay que confundirlo, la Inquisición no es en general la que decide si un libro se imprime o no se imprime, no, a ella no le tocaba eso. La Inquisición es la que revisa a posteriori si hay cuestiones de fe que merezcan una censura mayor a la que a lo mejor se les pasó a los primeros censores. Por eso la mayor parte de las censuras de Inquisición no eran a libros producidos en España, sino a libros extranjeros. Porque los producidos en España, pues ya pasaban por estas censuras previas, ¿no? Finalmente, hay un fenómeno que se da en el siglo XVIII, y aquí pues lo vemos todo un poco por encima, pero es solamente para darles una idea de la complejidad de todos estos fenómenos, que son los libros con privilegio. Algunas veces es tan complicado pasar por todos estos procesos de censura, que cuando algunos autores tenían mucha influencia o mucha cercanía con la corte o con el propio rey, consiguieron que el rey les diera privilegios especiales para imprimir sin necesidad de pasar por las censuras formales, ¿no? Esto evidentemente causaría ciertas pugnas y ciertas polémicas en el siglo XVIII. Es el caso, por ejemplo, con todas estas controversias de la Compañía de Jesús, cuando el rey estaba dando pasos, digamos, previos con miras a la expulsión de los jesuitas, permitió que se publicaran muchos textos contra los jesuitas. Ninguno de esos textos hubiera podido pasar por la censura civil ni por la censura eclesiástica. Entonces entraron o con privilegio o simplemente así, sin que dijera nada el texto, pero con un privilegio que todo el mundo sabía que por ahí estaba, aunque no apareciera tan claro. Pero digamos, el hecho de tener todo esto dentro de los libros impresos hace que los vehículos de comunicación, de información y de opinión no se restrinjan a lo impreso. Y esto es lo que me lleva a la segunda parte de esta conferencia. Y yo sigo regresando, disculpen. ¿Qué es la información manuscrita? Entonces, creo que aquí hay que considerar muchos elementos, también tratados por muchos autores. La transmisión permanente de información que existe en el mundo hispánico y sobre todo, ahora voy a ahondar en ello, pero en el mundo americano. Les voy a explicar ahora por qué. Y la información manuscrita puede estudiarse con mucha mayor claridad en momentos de crisis, de persecución y de censura específica, cuando hay ciertos conflictos o ciertos disensos en el mundo hispánico. Y en este sentido, cobran mucha relevancia las fuentes judiciales. Las fuentes
los procesos criminales o procesos de inquisición formados contra sujetos acusados de conspirar o de opinar críticamente o de atacar a una autoridad o de difamar, pueden llevar a averiguaciones que rescatan pues una serie de elementos manuscritos que generalmente en circunstancias menos críticas, en circunstancias menos beligerantes, estarían condenadas a desaparecer. Es decir, gracias a estos pequeños momentos de crisis y a estas persecuciones, es como la gran paradoja, gracias a que se les persigue, ya que se condenan, ya que se queman por mano de verdugo o a que se hacen desaparecer las proclamas y los pasquines que se publican, nos acordamos que existe también esta otra forma de comunicación manuscrita, que tal vez no estaba restringida a los momentos de crisis, pero que solo las vemos en momentos de crisis, porque solo ahí podemos documentar su existencia. Y esto es lo que ha hecho a algunos autores pensar, y estoy pensando muy concretamente en los estudios de Natalia Silva Prada sobre el siglo XVII, que más que buscar una historia del desarrollo de los espacios, del gran espacio de opinión pública, como si fuera una historia, digamos, de progreso, en el que se llegó en un momento dado a tener una gran esfera de opinión pública, lo que probablemente solo se consiguió en el siglo XIX. En la época colonial hay espacios momentáneos de opinión pública, es decir, espacios más propicios para el debate, para la discusión, y al mismo tiempo espacios que, al generar todo esto, van a provocar también una reacción muy profunda, muy fuerte, muy intensa, ¿no? Es todo un tema de discusión, ya habría que precisar qué momentos son esos, no lo vamos a poder hacer más que dando, pues así, ejemplos un poco salteados, ¿no?, con esto. Pero quería llamar la atención sobre esta cuestión de la transmisión permanente de información en Nueva España, porque esto nos recuerda que no solamente en los impresos había este tipo de información. En Nueva España hay un sistema de correos que funciona desde principios del siglo XVI, desde fecha muy temprana. Es decir, la gente necesitaba estar comunicada y sobre todo en un sistema que pues requiere una comunicación continua entre un centro que se está creando, que es la Ciudad de México, y una periferia que está continuamente cambiando y que requiere todo el tiempo informarse de lo que ocurre en la ciudad. Pero más allá de esto, hay una necesidad indispensable de estar en comunicación con la Corte, y la Corte no está en México, está en España. Y esto hace que la correspondencia oficial, en buena medida, consista en informes de todo lo que ocurre en el reino. La gran comunicación, la gran producción escrita de la época colonial, en cierto modo nos demuestra que todo el tiempo se está mandando información de la Nueva España, comunicándole al rey lo que está ocurriendo, y para ello es necesario tener información de todos estos lados. Es decir, hay una especie de articulación de información continua, más allá de que se haga pública o no, que está tratando o que está todo el tiempo yendo y viniendo de Nueva España a España. Y digo yendo y viniendo porque, claro, todos los funcionarios que llegan de España, todos los eclesiásticos que llegan de España, todos los políticos que de alguna manera están construyendo también el mundo novohispano, están irremediablemente buscando mantener la comunicación con la metrópoli y haciendo política muchas veces también allá. En ese sentido, hay una comunicación muy intensa que evidentemente sugiere el intercambio de información permanente entre España y América. La correspondencia particular es un tema que evidentemente se desprende o se junta con todo esto. No solamente la correspondencia de autoridades, también la correspondencia continua entre la gente que deja familias en España, que viene a América y que tiene que mantener de alguna manera los lazos y los vínculos, los negocios muchas veces entre Europa y América. Y finalmente las representaciones al rey. Sabemos que en el mundo hispánico había una manera de presentar las opiniones, las críticas, las súplicas, y era por la vía de la representación al monarca. Las corporaciones, las instituciones e incluso los particulares pueden apelar, digamos, por la vía de ciertos consejos y de ministros al rey para tratar de hacerse oír. Bueno,
Y cuando logran hacer esto, ¿cómo lo hacen? Pues por medio de escritos informados. Es decir, tienen que demostrar qué es lo que está pasando en su corporación o en su institución. Entonces, esto lo digo para que piensen que hay una especie de información continua, que no debe ser pública en principio, que va por una vía privada, en una relación directa con la autoridad, que no está pensada para que se discuta en público o para que genere opiniones y demás, y que, sin embargo, al momento de existir, pues está generando también discusiones. También está generando oposiciones internas entre distintos grupos de poder, etcétera, y que a veces, solo a veces, llegan a hacerse públicas. Sobre todo en esos momentos a los que me refería antes, de esos espacios donde las autoridades entran en conflicto. Pongo unos ejemplos solamente para que vean más o menos por dónde van estas cuestiones. De nuevo, los procesos judiciales nos recuerdan que a veces los conflictos entre autoridades pueden permitir, pues, este tipo de reacciones. Esta es una causa criminal contra un canónigo de la Catedral de México, formada por la Inquisición, cuando se enteraron de que el canónigo había hecho una serie de libelos en contra de los inquisidores. Un canónigo de la Catedral de México escribiendo libelos y panfletos anónimos contra los inquisidores de México. ¿Y por qué? Porque estamos en un momento en que las autoridades eclesiásticas están peleadísimas. Es mediados del siglo XVII, el obispo Palafox es visitador de Nueva España y se ha enfrentado o ha logrado que se enfrenten prácticamente, inicialmente dos grupos y después muchos más grupos políticos, tanto civiles como eclesiásticos. De modo que, así como hay libelos contra los inquisidores, también el propio inquisidor y el arzobispo de México serán acusados de haber escrito libelos contra Palafox en esa época y de hacer una guerra de papeles, digamos que acompaña o que hace eco de una guerra de representaciones que ellos mismos dirigen por separado al rey. O sea, por un lado escriben oficios y cartas muy oficiales al rey contando cómo está la situación, y por otro lado está viendo papeles públicos que insultan y denigran a unos y a otros. ¿Cómo responden a eso? Pues con papeles también y también con procesos. Procesos criminales o inquisitoriales contra los autores de los libelos. Bueno, esto nos va recordando que es muy compleja, o que puede ser en ciertos momentos muy compleja, la relación entre lo público y lo privado, y los conflictos políticos pues pueden permitir precisamente que esto que no se debía dejar ver en público, de pronto sí se ventile, ¿no? Otro ejemplo, casi 100 años después, durante la expulsión de los jesuitas, pues es también evidente. Montones de papeles van a ser decomisados en 1767, con coplas, escritos, versos, testimonios sobre la expulsión de los jesuitas. Aquí les presento, por un lado, unos versos difundidos en la Ciudad de México justo después de la expulsión de los jesuitas, y por otro lado una carta manuscrita, ¿no? Parece una carta privada, pero que se copió y circuló mucho antes de la expulsión de los jesuitas de México, porque daba cuenta de lo que había pasado en Portugal unos años antes. Entonces era una carta como de advertencia. De esto no hablan las gacetas, de esto no se sabe por la vía oficial. Miren lo que ha pasado con la expulsión de los jesuitas en Portugal. Entonces hay momentos específicos en la historia colonial que permiten encontrar pues estos espacios de publicidad, digamos, a la crítica política. Aquí hay otro pedacito de estos versos, ¿no? Estos versos fueron decomisados a un coplero de la Ciudad de México, del que les voy a leer un pedacito al final de esta conferencia. Pero les quiero mostrar una carta privada también, para mostrarles también cómo esto que les decía de cómo los procesos judiciales de pronto nos permiten enterarnos de ciertas cosas, ¿no? Esta carta, por ejemplo, que me parece un buen ejemplo. Sí, acá está. El receptor de esta carta
el que recibió la carta, fue procesado por la Inquisición a finales del siglo XVIII, acusado de sostener ideas sobre la Revolución Francesa. Pero esta carta no tiene que ver con la Revolución Francesa. Esta carta apareció en su baúl de papeles, junto con muchas otras que guardaba de tiempos anteriores. Es decir, cartas que tenían en realidad 20 años de haberse escrito, volvieron ahí es decir, se incorporaron al proceso y gracias a eso las conocemos. Si no se hubieran incorporado al proceso, no tendríamos la menor idea de que existían. Y es muy difícil a veces conseguir este tipo de cartas particulares. Pero bueno, ¿qué dice esta carta? Simplemente es para que recuerden un poco como esta variedad de fuentes de información que podían haber estado en un momento dado. Está hecho en tiempos de la guerra entre España e Inglaterra en relación con la Revolución Norteamericana. Es decir, si se acuerdan el bando que les presenté hace rato del virrey Mayorga, donde dice, esta es la versión oficial, ¿no? Bueno, es esta misma época. Y dice la carta así. Madrid, 25 de diciembre de 1779. Es su hermano que le escribe desde Madrid y le dice, querido hermano mío, ¿cuánto tiempo ha que no he tenido noticia alguna de tu existencia? La guerra ocasiona el atraso de los correos e interrumpe la correspondencia. Aunque te he escrito todos los meses, la detención de los paquebots en La Coruña por faltar escolta habrá ocasionado la tardanza en recibirlas todas a un mismo tiempo. Aquí te incluyo la continuación de las gacetas de París, que te instruirán de los progresos de la guerra presente y del sistema actual de la Europa. Esta prosigue con la misma actividad y me parece, según los aparatos, que no se acabará hasta que la Casa de Borbón triunfe de la de Brunswick y ésta reconozca la independencia de las colonias. Estimaré que me avises si debo continuar con el abono de las gacetas, porque me persuado que te han de salir muy caras en ese país, mayormente, en ese país es Nueva España, mayormente si no tienes algunos amigos aficionados que te ayuden a pagar el costo. Un íntimo amigo mío acaba de tener el honor de ser elevado a secretario del ministro de Indias. La ocasión la pintan calva. Esta es la época en que renacen mis esperanzas y puedo conseguir algo por su mediación. Es hombre instruido, honrado y amigo de proteger a los hombres de bien, pero necesito de tus auxilios para manejarme. Dime en conclusión tus intenciones. Veas también si por su medio puedo favorecerte o abreviar la carrera de la fortuna por alguna especulación que necesita la aprobación del gobierno. Juan Pedro está por ahora grandemente mereciendo los aplausos y atenciones de su principal. Acuérdate de un hermano que no desea más que el decoro, lustre y acomodo de su familia, bajo la firme inteligencia que sabe pagar lo que debe y agradecerlo. Tuyo como siempre, Josef. Bueno, esta cartita nos recuerda en buena medida cómo a nivel personal también la información puede ser muy importante. El hermano está en Madrid, en un lugar más o menos acomodado, cerca de la superintendencia de policía, y va a estar todavía mejor acomodado después. Y el otro hermano está en la Nueva España. Y hay un tercer hermano que está en Cádiz haciendo negocios. Dependen de la información que se tenga de un lugar u otro para poder hacer esos negocios que no acabamos de entender muy bien cómo están aquí, pero aparecen insinuados, ¿no? Dime si algo se puede arreglar por aquí o por allá. Y mientras tanto, él que está en Nueva España depende o necesita o requiere estas gacetas de Europa que el hermano le transmite, las gacetas de París. ¿Para qué? Bueno, lo sabemos por otras cartas, para tratar de vincularse, digamos, con un grupo mayor de personas interesadas en conocer esta información de Europa. El que las recibe, que se llama Jerónimo Covarrubias, no es un lector solo, sino que crea pequeños grupos de lectura alrededor de estas gacetas. Es uno de estos informantes alternativos porque gracias a su hermano recibe periódicamente estas gacetas. Y como él, probablemente muchos otros. De modo que cuando el virrey dice, he sabido que pueden llegar gacetas de otros lados, ¿no? Claro, él pensaba en las de Londres, no en las de París. Bueno, lo que está diciendo es, sé también que hay mucha gente que busca información diversa. Y este es uno de esos sujetos que estaba tratando de complementar, en cierto modo, la información oficial con la información que podía llegar de otras gacetas mejor o distintamente informadas que la de España. Bueno, para concluir, todo esto nos lleva a pensar también en los lugares donde se discutía todo esto. Y es muy poco lo que sabemos todavía al respecto. ¿Por qué siempre hago esto? Perdón. Ahí está. Entonces, para terminar, los espacios de sociabilidad en la época colonial,
todavía me parece que pues requieren investigaciones más profundas, sobre todo las que corresponden a los siglos XVI y XVII, sobre todo al XVI, que son poco conocidas, pero que nos podrían hacer pensar que hay o puede haber espacios propicios, digamos, para la discusión de información y para la generación también de opinión. Varios autores han registrado en el mundo europeo una transformación importante en esa sociabilidad que se da sobre todo en el siglo XVII y que tiene que ver con la creación de tertulias o espacios privados de discusión, de opinión crítica y de conversación con reglas muy específicas. Los estudios, pienso por ejemplo de Benedetta Craveri, han mostrado que en Europa en el siglo XVII los salones en los que se discutía, y generalmente salones asociados a la corte, y después a su imitación salones menos aristocráticos, pero que cumplían más o menos las mismas reglas de conversación, permitían la discusión de opiniones, de ideas, dentro de espacios cerrados, no exactamente espacios públicos, pero sí espacios cerrados donde la conversación tenía que cumplir ciertas reglas. Eso implicaba no meterse con ciertos temas, pero al mismo tiempo respetar las opiniones que se ajustaran a esas limitaciones previas. Esto daba una libertad relativa, pero suficiente para abordar temas de actualidad muy diversa y al mismo tiempo temas de literatura, temas de ciencia, etc. Bueno, esas tertulias que son bastante, que han sido, aquí les pongo una pintura muy famosa de uno de estos salones del, no sé por qué hace esta cosa siempre, del siglo XVIII en Francia. Bueno, este tipo de tertulias no sabemos si tienen un equivalente semejante así en Nueva España. Desde luego, sabemos que algunos virreyes se esmeraron en tener cortes. No tenemos, evidentemente, una pintura o una representación tan evidente de algo como esto, pero el hecho de no tenerla no nos debe hacer suponer que no existían. Distintas investigaciones han mostrado que algunos virreyes tenían en sus cortes o hacían en sus cortes estos pequeños juegos de tertulias políticas, muy limitadas seguramente, más limitadas que las europeas, pero también trataban de propiciar este tipo de intercambios. Y es algo que se va a dar sobre todo en el siglo XVIII en el mundo hispanoamericano, como una especie de demostración de que la Nueva España no está tan atrasada como se podría pensar, ni el mundo hispánico en general, de este ambiente renovado de ilustración que se siente en todo el mundo, ¿no? Hay un juego un poco con la palabra ilustración. En el mundo católico, los autores se sienten muchas veces portavoces ellos de las verdaderas luces, que son las luces católicas y no las falsas luces, que son las que estimulan los filósofos en Francia. Y hay, por lo tanto, digamos, como este interés en generar estos espacios de discusión. Pero también hay espacios alternativos, que aquí mencioné simplemente, pues algunos como para dar una idea, ¿no? Tabernas, pulquerías, mercados, en fin, que podrían ser una alternativa a eso que varios autores, desde Jürgen, bueno, antes, pero digamos, teniendo a Jürgen Habermas como uno de sus principales exponentes, consideraron que habían sido claves en la transformación de los espacios públicos en Europa. La aparición de los cafés en Londres a finales del siglo XVII y luego los cafés que proliferaron en muchos lados, fueron vistos para Habermas como estos espacios propicios para que la opinión crítica, formada originalmente en espacios privados, empezara a ser más pública. ¿Por qué en esos lugares como cafés la gente discutía con reglas más abiertas, pero también algunas reglas? Ay, no. Ahora creo que no, es que creo que no incluí la...
Sí la incluí, pero la incluí después. Tengo aquí un desorden, perdón. Ahí está. Esa es una pintura de un café inglés de finales del 17. Bueno, espacios más propicios para la lectura de gacetas, donde incluso las gacetas estaban puestas en la mesa para que se discutieran y la gente debatiera, en fin. Y la proliferación de estos espacios en Francia en el siglo XVII se ha asociado mucho con esa transformación cultural de Francia, que no fue solamente una transformación intelectual, sino también de las formas de comunicación y de la ampliación de un sector público, digamos, de un público lector y crítico que se empezó a reconocer a sí mismo y a decir, hay un público culto, capaz de opinar y discutir, y que después exigiría la libertad de expresión como una garantía. En el mundo hispanoamericano es más difícil hablar de eso y no sabemos exactamente dónde se podían dar estos fenómenos. Les digo una vez más, tenemos que depender muchas veces de las fuentes judiciales y no podríamos atrevernos a decir que se diera lo mismo en tabernas y pulquerías, ¿no? Como lo que mostraba aquí, por eso era la ilustración que tenía. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que gracias a los expedientes hay suficiente información que sugiere que a pesar de no contar nosotros con una representación pictórica tan evidente de estos espacios de comunicación, sí hay algo parecido en algunos momentos. Muchas de las acusaciones sobre críticas al virrey o a las autoridades a finales del 17 se dan en tabernas. Hay registros de opiniones o discusiones que se dan en espacios de comunicación como pulquerías. Hay también muchas opiniones que se intercambian a la salida o entrada de una iglesia, ¿no? Espacios más o menos que no son propicios en principio para la discusión y sin embargo, en un momento dado y sobre todo de turbulencia política, es frecuente que son los puntos donde se encuentra gente de distintas clases y de distintas condiciones y comentan ciertos asuntos del día. En el momento de la expulsión de los jesuitas, y con eso quiero terminar, justo en este lugar, en el Baratillo de la Ciudad de México, se detuvo a un sujeto que vendía coplas contra la expulsión, o sobre, no solamente contra, porque él siempre defendió que tenía también unas a favor y otras en contra. Pero un señor que difundía versos sobre la expulsión de los jesuitas. Y cuando a ese señor lo procesan, al principio no le habían hecho nada, después le hacen un pequeño proceso, y lo interrogan sobre por qué vendía esos versos sobre la expulsión, atacando o criticando al rey y criticando a los obispos que habían participado en la expulsión de los jesuitas. Lo que respondió este señor, que se llamaba Pedro José Velarde y que ha sido estudiado por varios autores también desde hace tiempo, lo que respondió Velarde es: escribía eso porque es lo que siempre hago, porque llevo años haciendo eso, porque a eso me dedico, porque ese es mi trabajo, y decía él, porque Dios me dio esa virtud de componer y de hacer versos. Y entonces la interrogación continuó y en algún momento esto fue lo que dijo, y creo que es quizá pues una de las declaraciones fortuitas más ricas que tenemos sobre este oficio poco conocido de los copleros de la Ciudad de México y que dan una idea, digamos, del tipo de información que podía transmitirse públicamente. Respondió esto Velarde: respondo que cuando es tan común, tan público y usual el decir, cantar, escribir versos o coplas de amor, celos, ausencia y otros sentimientos o pretensión, que en las funciones de personas de distinción, en los fandangos de la gente plebeya, no se oye otras coplas y versos que de esta naturaleza, ni se halla otra cosa en el portal del santo Echeomo de esta ciudad los días de fiesta, de una cruz que entre las estampas y comedias, coplas de esta naturaleza, y todos los días del año en el puente del Real Palacio, junto a la puerta, las mismas coplas, y todo esto tan público como también en el Coliseo, no repite la música otras coplas que de esta misma naturaleza, ni se componen las comedias de otro punto que de la misma naturaleza, y se están mirando cuán públicamente asisten al Coliseo
personas de distinción y algunas de carácter. Es decir, nos está contando más o menos dónde estaban todos esos espacios de la ciudad donde la gente podía tener acceso a estas coplas o versos de amor, de celos, de ausencia, de sentimientos, de pretensión. En fin, ahora nos va a explicar a qué se refiere exactamente. Aquí simplemente está hablando de esos espacios. El portal del Santo Echeomo, el puente de Real Palacio, el propio Parián, donde él vendía estas copias, la entrada del Coliseo, ¿no? Y lo más notable, esta insistencia, claro, se está defendiendo también, pero esta insistencia de que tanto la gente plebeya como la gente de distinción las compra y las busca, ¿no? No, hay un pedacito de esa pintura del Parián de México, donde se alcanza a ver unos señores vendiendo estas novenas y textitos que están por ahí. Hay un señor que está hojeando un libro que pueden ver. Bueno, no tenemos representaciones de estos vendedores de coplas, pero llama la atención que sean precisamente vendedores de textos manuscritos, ¿no? De manuscritos sobre este tipo. Bueno, ¿qué vendían? Lo sabemos gracias a otro fragmento de la propia declaración de Velarde. También digo que no solo en versos de esta novedad buscaba yo mi vida, que ni todos son amigos de versos ni están los tiempos para eso, porque una comedia vale medio real, y no hay quien la quiera. Que me mandaban escribir papeles de súplica, cartas para afuera, como también a las de santos del año, para bienes de desposados, para bienes de paridas, o trovas, o loas de las festividades de María Santísima en que he perpetuado sus alabanzas, sus lores y aplausos a que es dignísima acreedora, procurando encender los afectos. He compuesto versos de los ajusticiados de la Real Sala y de Concha. Concha era el presidente del Tribunal de la Acordada. O sea, coplas sobre las ejecuciones de la Real Sala del Crimen y de la Acordada, perpetuando el blasón de la Real Justicia y el temor y respeto que se le debe. He compuesto, como están en este santo oficio en mis borradores, décimas del sarampión a lo humano y a lo divino, perpetuando y extendiendo la santa determinación de prohibir los sones y coplas deshonestas. En las décimas de los piratas, perpetuando el justo proceder de nuestro amabilísimo Padre Rey, que Dios guarde. En las de las tropas nuevas que han entrado, he sembrado semillas de gratitud y aplausos a nuestro católico Rey. También digo que ya del asunto de los jesuitas no escribía ya, porque no hay gente más novelera que la de esta tierra, y solo pedían y piden lo nuevamente sucedido, por lo que escribía yo de los temblores. De todos modos, a lo divino con mucha doctrina, pues fueron las segundas que compuse, muy alabadas, por lo que en ello he sido perpetuador de los avisos del cielo. Como también escribía yo del sarampión y de las tropas que pasado días ya no las hubieran querido. Y citando todos los puntos de mi respuesta, digo, temeroso de la culpa que se me acrimina por lo que escribía con sana conciencia, que si en alguna palabra o puntos hay cosa que disuene o parezca en contra de nuestra santa fe o nuestro rey, me desdigo absolutamente. Bueno, eso era lo que Velarde nos quería mostrar evidentemente a sus acusadores, perdón, a sus jueces, y el camino que encontró fue el de recordarnos que la gente en la Ciudad de México, centro de información del virreinato y centro de comunicación privilegiado con España, la gente de muy distintas condiciones y clases sociales buscaba la manera de mantenerse informado. Que esa información no sea exactamente lo que uno esperaría, eso es otra cuestión. Necesitamos en buena medida como historiadores tratar de acercarnos a esas fuentes más o menos dispersas para tratar de hacernos una idea quizá incompleta siempre, pero por lo menos más directa de lo que la gente buscaba o quería en aquellos tiempos y cuál era la información que tenía al alcance por la vía de los impresos y cuál la información que tenía que conseguir por otros caminos, como los de las coplas, como los de los versos manuscritos y finalmente como los de la opinión vertida en las conversaciones cotidianas. El último punto, digamos, al que uno puede llegar de manera siempre parcial por medio de estas investigaciones o de estos registros judiciales, es el de la conversación cotidiana. Y eso en buena medida es lo que nos da el último paso, digamos, de esta opinión que se va generando en el reino. La posibilidad de enterarnos más o menos de cómo la gente transmitía
una vez que juntaba o que conseguía fuentes de información distintas, cómo transmitía esa información de manera informal en la comunicación cotidiana. Y esto, evidentemente, era en su mayor medida una comunicación oral. Pues esto es. Muchas gracias. A ver, les pido un favor, tenemos todavía tiempo para hacer preguntas. Si quieren hacerlas, me han pedido que sean muy breves y que juntemos las preguntas antes de dar respuesta. Tengo 2 preguntas por internet, pero las voy a juntar con las que ustedes me hagan, así que por favor, si quieren hacer preguntas, podemos juntar unas 3 y solo les recuerdo que sean breves. Sí. Sí, ese panorama de estudiantes de la iglesia que aparece derivado, gracias, aparece derivado de la carta que usted presentó en primer término, era frecuente, es decir, un clérigo de la catedral, si mal no recuerdo, se burlaba de algunos inquisidores en la primera carta que usted presentó. ¿Cómo? ¿Perdón? Sí, en la carta que usted presentó. Sí, ¿la carta pastoral? En la primera carta que aparece, fue sometido a un proceso inquisitorial, un canónigo de la catedral. Sí. Sí, ¿por qué fue? ¿Por qué fue? Y si ese panorama era frecuente en el mundo virreinal. Gracias. Okay. ¿Alguna más? Si nos puedes hablar de uno de los discursos de Sigüenza y Góngora en relación a que como jesuitas ellos pues lo que querían era ya ser reconocidos en una, no sé si es carta, pero hay una edición en un libro y plantea ahí que él quiere que, o sea, da a conocer en una de los sermones, pues la validez de ellos como ya americanos, o sea, quieren legitimar o sea, a pesar de que son ellos criollos, pero quieren ya, plantean ahí una incipientes ideas en relación a una cuestión ideológica ya de reconocerse como americanos, o sea, o como mexicanos, ¿no? En este caso. Y esto se da a conocer, y subsecuentemente otros, también jesuitas, empiezan toda esta corriente de las mismas iglesias, en los mismos sermones, dar a conocer estos mensajes, ¿no? Por decir. Y otro comentario en las tertulias que preparaban los independentistas, bueno, que primero fueron, anduvieron ahí, entre otros lugares eran los coliseos, donde se veía Hidalgo con Allende, y luego en la casa de Josefa Ortiz, o doña Josefa Ortiz, ahí también se preparaban las tertulias, ¿no? Y todo esto traía de trasfondo el organizar cómo iban a hacer el movimiento, ¿no? Nada más. Gracias. Muchas gracias. Bueno, si les parece, tomamos estas y las junto con otras 2 que me llamaron. Y si tienen alguna pregunta más, la podemos poner al final. Pregunta Jorge Piero por internet, si había en la época algo que se pareciera al IFAI. Pues yo diría que no, evidentemente, porque el principio de transparencia o de acceso a la información, pues no existe, evidentemente. Nada que se le parezca, al contrario, el público como tal, por la autoridad, es considerado como un elemento que no, como un actor que no, al que no merece ser a cuyo escrutinio no merece ser sometida a las acciones del soberano. Pero lo que podríamos pensar es precisamente lo contrario. Todas las acciones públicas de los funcionarios de la corona, los virreyes mismos, los oidores, los miembros de distintas escalas de gobierno, estaban sometidos al escrutinio, pero no al escrutinio público, sino al escrutinio real, ¿no? Y en ese sentido, pues había que mandar también, o se hacían estos juicios de residencia a virreyes y estas investigaciones, digamos, sobre el desempeño de distintas autoridades. Pero no es, evidentemente, o no debía ser
una cuestión pública, sino una cuestión reservada al rey. Sin embargo, como lo traté de mostrar en la conferencia, hubo momentos en que parte de esas informaciones reservadas, a veces reservadísimas, se filtraban y llegaban a estar un poco en algunas discusiones más abiertas. Dice, ¿se llegaron a enviar a personas en calidad de espías? Es otra pregunta, no sé si es del mismo. ¿Se llegaron a enviar a personas en calidad de espías a lugares públicos donde se reunían personas? Sí, era frecuente. Generalmente cuando una investigación está en curso, se llegó a pensar, sobre todo estas averiguaciones que tenían que ver con conspiraciones, se llegaron a introducir sujetos que se informaban un poco más de lo que se discutía en esos lugares. La Inquisición tenía una forma a veces de hacer este tipo de investigaciones no exactamente judiciales, como extrajudiciales, que requerían algo que ellos llamaban la maña de los propios investigadores. Es decir, juntar a los informantes idóneos, tratar de preguntar a sujetos a los que se les podía dar quizá algo para que se enteraran un poquito de más e informaran después a las autoridades. O sea que esto digamos que sí ocurría. No es lo frecuente, también hay que decirlo, sobre todo tiene que ver con las averiguaciones más importantes. Me habían preguntado sobre esta desunión en la iglesia. El caso sobre el canónigo que presenté, que es Juan de la Cámara, es precisamente un proceso formado contra este canónigo por haber escrito un libelo en contra del inquisidor Mañosca y de otro inquisidor. Eran textos que suponían que había escrito este sujeto en apoyo de Palafox. ¿Y qué tan frecuente es que se dieran estos disensos? No tan frecuente. Es decir, sí, pero nunca uno de tanta gravedad. Sí había evidentemente libelos y sátiras que aparecen en relación con muchos conflictos locales. Esto me parece que se ve en todo el mundo hispánico. Es frecuente este tipo de acciones en relación con conflictos locales muy identificados, pero solo rara vez, como ocurrió con el caso de Palafox y como ocurriría después con la expulsión de los jesuitas, curiosamente fenómenos muy vinculados, porque los jesuitas se habían enfrentado con Palafox y antes de su expulsión volvieron a publicarse muchos textos y cosas jesuitas contra Palafox y volvió a generarse todo el debate Palafox-jesuitas poco antes de la expulsión. Entonces, no es tan frecuente, pero sí ocurrió. También a principios del 19 hay un debate muy curioso entre órdenes religiosas que deriva en una serie de discusiones de papeles públicos. Entonces hay que ver, digamos que no es tan frecuente, pero sí son momentos privilegiados para ver este tipo de comunicación. Me preguntaban también sobre el discurso entre criollos y gachupines, y esto me pareció importante. Quizá también para señalar que durante mucho tiempo la historiografía basó sus interpretaciones sobre la vida política en el mundo novohispano y en general en el mundo hispanoamericano, dentro de esta dicotomía entre criollos y gachupines o dentro de este enfrentamiento continuo que derivaría después en la independencia. En general, los estudios desde hace tiempo que se han acercado a la vida política y de la cultura política en el mundo hispanoamericano van mostrando que hay muchísimos temas en discusión, donde los partidos no son tan claramente un partido de criollos y un partido de gachupines. Que los intereses de la región, del lugar, son importantes, pero no son exclusivos y no son los únicos. Que hay muchísimos elementos que aparecen en juego en este tipo de circunstancias y que las divisiones, evidentemente, pues tienen esas mismas características, que a veces el partido del arzobispo y el partido del virrey son más importantes que el partido de los criollos y el partido de los gachupines, y que dentro de unos y otros puede haber tanto criollos como gachupines. Es decir, se va complicando nuestro panorama de la cultura política al interior de la colonia. El trabajo de Gregorio Bartolomé, muy viejo, sobre todas estas polémicas en torno a los jesuitas, todavía pensaba mucho en términos de partido criollo contra partido gachupín. Hoy los estudios que vuelven sobre estos temas ya ven una complejidad de intereses políticos.
Y bueno, creo que con esto más o menos puedo completar. Y no sé si hay alguna otra pregunta. Muy breve y con eso terminamos. Señor. ¿Todavía tenemos? ¿Sí? Yo quiero presentar más bien un poco lo contrario de lo que usted ha tocado, y yéndome incluso al siglo XVI, en documentos del Cabildo, de las actas de Cabildo, vemos en cartas justamente privadas que vienen del representante, un regidor que está como procurador de Cortes, hace una serie de críticas tremendas, incluso a funcionarios de alto nivel de la Corte y del Consejo de Indias. Y bueno, sabemos que es muy crítico, ¿verdad? Y es lo contrario. Ahí lo que se plantea es que las gentes que escribían cartas no eran sujetos de censura. Cuando menos, digo, si no, no tendríamos ahorita estos testimonios bastante claros, ¿verdad?, de que decía una gran verdad, ¿verdad?, de que había corrupción dentro de la Corte y muchas trabas a los trámites de los procuradores que iban por parte de la Nueva España a conseguir mercedes o algún tipo sí, sobre todo mercedes, ¿verdad?, para la Ciudad de México y la Nueva España en términos generales. Sí, muchas gracias. No estamos en desacuerdo. En realidad, digamos, dentro de esta esfera privada, las representaciones justamente tienen muchísima libertad. Lo mismo que las cartas privadas, en principio, ¿no? Es decir, dentro de esa vía se permite la crítica porque se considera que puede ser benéfica para la República, ¿no? Es decir, esta idea del poder que sí necesita de alguna manera que se le critique, pero la vía es por la vía del rey. Es decir, quien va a recibir finalmente esas representaciones es el monarca a través de sus consejos, no el gran público, digamos. Esa era la cuestión. Es decir, por la vía privada, claro que esas representaciones están todo el tiempo informando al rey de lo que ocurre, y eso incluye muchas veces opiniones diversas sobre lo que sucede. Lo interesante es ver entonces cómo esa información reservada puede llegar a filtrarse a un espacio, digamos, de comunicación pública más amplio, ¿no? Pero muchas gracias. Bueno, pues gracias por su atención.